Señor, queremos en esta noche agradecerte por todos tus gestos para con nosotros. Queremos pedirte que tú puedas en esta noche ser mostrado, ser glorificado. Señor, que el enemigo no gane ventaja en nuestras vidas, sino que al contrario pueda ser derrotado y pueda ser desafiado, Señor, y avergonzado al estudiar tu palabra. Que a través de la adoración, a través de los cantos, a través de la oración, de la palabra, podamos aprender y podamos tener un refresco espiritual en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a adorar un ratito al Señor. Vamos a empezar con esta alabanza y ya se la puede. Cristo vive. Fruto de la grande
Gracias. Bueno, hemos estado estudiando. La idea que he tenido durante todo este año es el hecho de que vayamos viendo la escritura, libro por libro, encontrando principios, encontrando cosas que nos pueden ayudar a nuestro caminar con Dios. Ya hemos visto cuatro libros, hemos visto Génesis, hemos visto Éxodo, Números, Levítico, y hoy nos toca vamos a hablar sobre el Deuteronomio. Principios para toda la vida del Deuteronomio. Estaba viendo una estadística, según la investigadora Karen Bolla,
de la investigadora de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Estas son las cosas con que la gente olvida con mayor frecuencia. Los nombres, la gente lo olvida en 83%. ¿Dónde está algo? Se olvida el 60%. El número de teléfonos, el 57%. Las palabras, el 53%. Lo dicho, lo que dijimos, 49%. A la gente, al 42% se le olvidan los rostros. Y si no puedes recordar lo que acabas de hacer, te unes al 38% de la población. ¿Cuántas de aquí son olvidadizos? ¿Qué se les olvida más? Los nombres. ¿Ah? Los nombres. Los nombres. A mí las cosas que tengo que hacer, digo, tengo que hacer esto, solo voy a tomar algo y después ya se me olvidó lo que tengo que hacer. Ok. Esa es una de las cosas que muchas veces tenemos problemas y a medida que vayamos avanzando en el tiempo se nos va dificultando más el hecho de recordar, de cómo se llama, de aprender muchas cosas más que tienen que ver con el aprender, el recordar. El libro de Deuteronomio es un libro que en realidad su mayor énfasis es en la palabra recordar. Esa es la palabra más sobresaliente uno puede encontrar dentro del libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio en realidad es un libro de recuerdos y consiste en una serie de discursos pronunciados por los israelitas, por Moisés advirtiendo a los israelitas que pronto dejarían el peligro del olvido. La palabra acordarse aparece 14 veces en el libro. Este es por ejemplo, en 4:9 dice: cuídate de ti mismo y guarda tu alma diligentemente para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. En el capítulo 8, versículo 2 dice: te acordarás de todo el camino por el cual el Señor tu Dios te guió estos 40 años en el desierto. En el versículo 18 del mismo capítulo 8 dice: pero te acordarás del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para obtener riquezas. El libro en realidad entonces está basado en un recordar. Y Deuteronomio, el nombre que lleva, originalmente las personas usaron el libro, realmente comienza con el término las palabras, ese es el término, y originalmente esas palabras era como en la Biblia hebrea se conocían las palabras de Jehová en Israel. Pero cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, en la Septuaginta, los autores usaron la palabra Deuteronomio, y la palabra Deuteronomio significa segunda ley. No es que Dios está dando otra ley, sino que Dios está dando la misma ley, pero la está como haciéndola recordar y haciéndola repasar
a la nueva generación que viene. El Deuteronomio es un repaso. En realidad Moisés ya solo le queda un mes de vida, porque él va a morir. Y el momento es todos el pueblo de Israel frente a Jordán, en los montes de Valle Gerizim, parados en el centro del llano, frente tienen el Jordán y al fondo está la tierra prometida. Durante 40 años Israel hacía de ese mismo giro, llegaba hasta donde empezaron en Egipto y regresaban hasta el Jordán, regresaban otra vez por 38 años. Pero ahora se acabaron los tiempos esos y Moisés tiene ahí que hacer un nuevo contexto de la ley que Dios les ha dado. Es como actualizarse de la nueva generación, es como ponérselos al día y recordarlo. Ahora, ¿por qué hay que repasarlo? Bueno, primero, el Deuteronomio nos habla de una nueva generación. Si ustedes se dan cuenta, la vieja generación había perecido en el desierto, y a excepción de Caleb, Josué y Moisés, la nueva generación necesitaba oír la ley nuevamente. No sé si ustedes habrán hecho cálculos, pero para que esa generación muriera tenían que haber por lo menos unos 42 entierros diarios durante los 38 años, por lo menos unos 6 entierros cada hora. Significa que durante todo el tiempo de la peregrinación, la inmensa mayoría estuvo enterrando gente hasta que se acabara. Era un recordatorio de estar enterrando, dejando a la gente en el desierto. Y esta nueva generación es una nueva generación de 20 años. En ese entonces esa generación era más de 20 años para abajo. Ahora estos son ya 20 años para arriba y tendrán entre 40 y 50 años y están a punto de entrar. Un detalle curioso que siempre me ha intrigado y me ha hecho pensar en cómo muchas veces los errores de otras personas nos pueden perjudicar y estancar la vida a nosotros. Porque cuando Israel fue a ver la tierra y vieron los gigantes y vieron a todas las personas, Josué y Caleb dijeron: nosotros podemos darle, podemos conquistar, podemos hacer eso. Y Caleb dice que se le describe como un varón con otro espíritu, igual que Josué, con otro espíritu, no un espíritu de cobarde, sino alguien de conquistador y todo eso. Pero Dios viene y dice: no, pues toda la generación, millones de más, son unos cobardes, no van a entrar en la tierra prometida, así que van a llevar 40 años. ¿Qué será más difícil, hermanos y hermanas? Bueno, solo hermanos hay ahora. ¿Qué será más difícil, hermanos? ¿Cómo se llama? Caminar por el desierto porque te lo mereces, o caminar por el desierto porque no te lo mereces. ¿Qué será más difícil? En ese contexto, ¿Sí? en ese contexto yo pienso que es más difícil porque no me lo merezco, porque sé que voy a algo que han prometido. Entonces, si yo no me merezco, ¿por qué me estoy esforzando para llegar a lo prometido si no me esforcé para merecerlo? Ok, ¿alguien más quiere compartir? Yo creo que es más difícil cuando la primera opción, la que era cuando Que me lo merezco. contrario, cuando lo merezco, porque se vuelve más difícil porque digo, el desierto ya es como bien abrazador, entonces es como que me recuerda la carga de mi pecado, digo, mientras voy ahí saber que se está alargando por mi pecado, digo, creo que eso es más Bien.
¿Por qué creen ustedes que Dios no viene y hace y dice, ok, miren, todo el pueblo, excepto Caleb y Josué, ellos son gente que ha confiado en mí? ¿Por qué Dios no hace y dice, ellos dos los voy a llevar a la tierra prometida y que se queden y empiecen a disfrutar y los demás hagan los 40 años? Sino que Caleb y Josué se tienen que soplar los 40 años habiendo sido fieles. ¿Cómo se sentirían ustedes? Defraudados, porque algo que Dios lo prometió que iba a hacer en poco tiempo se hizo por la desobediencia de ellos. No sé cómo Josué y Caleb mirarían a los demás cuando andaban en todas las cosas, o cómo se sentirían, pero hay una cosa bien importante. Si ustedes notan, al final, ya cuando entremos al libro de Josué, se van a dar cuenta que tanto Josué como Caleb no se amargaron, sino que simple y sencillamente usaron todo ese tiempo para prepararse mejor para entrar en la tierra. Pero sí, hermanos, a veces la gente nos arrastra a cosas por sus pecados y por sus cosas, y tal vez nosotros no tenemos mayor cosa, pero muchas veces separa el mover de Dios en la vida de un pueblo y en la vida de la gente fiel por ese tipo de cosas. Así es que tenían una nueva generación, había un nuevo reto ahora. El nuevo reto tenía que ver con que su vida había sido inestable, andaban para arriba y para abajo, habían sido peregrinos, pero ahora iban a entrar a la tierra prometida y a convertirse en una nación establecida ya con otras cosas. La tierra, Dios les dice bueno, me imagino que Moisés tuvo que haber comentado que la tierra prometida era la tierra donde fluían la leche y la miel, pero también fluían las flechas, que se iban a tener que enfrentar a una serie de situaciones. Entonces era un nuevo reto. Recuerden que Israel no era un pueblo guerrero, no había sido, venía de la esclavitud, de estar domesticado, de construir pirámides, no tenían una mentalidad guerrera, no tenían eso, o sea, y Dios tenía que formar esa mentalidad, había que verlos a ellos convertidos en un nuevo reto. Tercero, tenían un nuevo líder. Un nuevo líder. Moisés estaba a punto de salir y Josué estaba a punto de entrar. Y Moisés sabía que el éxito dependía de que el pueblo obedeciera a Dios sin importar quién fuera el líder. Que estuvieran cementados en la palabra y amaran al Señor. Por eso es que Él va a aplicar la ley más a profundidad, de una forma más específica. En cuarto lugar, era un nuevo ensayo. ¿Por qué? Porque el pueblo asentado en la tierra iba a enfrentar problemas diferentes al pueblo peregrino en el desierto. La problemática iba a ser diferente. Y Moisés quería que poseyeran la tierra y la conservaran esa posesión, por lo que les advirtió en la enseñanza de esta ley, les advirtió los peligros y les dio algunas cosas que les iba a ayudar en el camino. Ahora, vivimos tiempos parecidos. Creo que hoy tenemos que dar un segundo repaso al Evangelio para las nuevas generaciones, hacerles ver de otra manera los nuevos retos que iban a tener o que van a tener en este tiempo, y
necesitamos hacer una actualización muchas veces de las cosas que estamos. Ahora, en el libro, para el recuerdo, para que ellos nunca olvidaran, porque Moisés, es más adelante dice, se les va a olvidar. La idea de Moisés es, la van a regar. Bueno, no de Moisés, es de Dios. Dios le dice, a esto se les va a olvidar. Así que recordarles que si se olvidan, les va a ir mal. Entonces va a hacer varias cosas. En el libro hay lo que se llaman 4 miradas que Moisés hace para hacerle entender nuevamente la ley a esa nueva generación. Primero, Moisés hace una mirada hacia atrás. Al comenzar, ustedes leen ahora en Deuteronomio, vamos a ver algunos pasajes hoy, que ustedes van a ver en Deuteronomio que Moisés comienza a repasar la historia pasada de la nación. Él les va a hablar de muchas cosas. En la primera sección del libro, él examina cómo Dios trabajó con ellos en el Sinaí, cómo tuvieron problemas con Balaán y con las cosas que pasaron, y les está recordando, aunque ya no van a caminar mucho, pero sí se tienen que recordar de lo que Dios les había dicho. Y hay varias cosas que Moisés hace. Primero les hace recordar los fracasos. En versículos 32 al 35, el capítulo 1 dice, Deuteronomio, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de ir. Dios les había dicho a ellos que Él iba a hacer las cosas, y mandó a los espías y atemorizaron, y Dios les dice, ustedes fracasaron en eso, no me creyeron. La expresión aún con esto, o sea, aún con la muestra que Dios había dado, que Dios les había dicho, voy con ustedes, que les voy a ayudar, la gente no le creyó. Dijo, no, o sea, no, es feo, son gigantes, la tierra no es la que nos habían prometido, nos van a matar, vamos a morir en el desierto, vamos a morir ahí en la ciudad, no vamos a poder conquistarla. Y Dios le dice, miren, ustedes realmente están equivocados con eso. El versículo 44 del capítulo 1 dice, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído, y estuvisteis en Cádiz por muchos días, los días que habéis estado ahí. Habían tenido fracasos, pero la mayoría de sus fracasos habían sido, la difícil situación no se debió a un error divino, sino que se debió más bien a un error humano. Ellos mismos habían provocado todos esos fracasos y eligieron no volverse a Dios y no confiar en Él. Ellos tenían la suficiente fe para salir de Egipto, pero no tenían la suficiente fe para creer que los iba a entrar a Canaán. Y así que durante los últimos 40 años vagaron en el desierto. ¿Por qué nos cuesta creerle a Dios, hermanos? ¿O ustedes le creen rápido a Dios? Sí, inmediatamente. ¿Por qué les cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a Dios?
veces nos cuesta creerle a Dios, la mayoría de veces nos cuesta, y a veces Dios lo que hace es simple y sencillamente decirnos: tenés fe para que te saque de esto, pero tenés fe para que te introduzca en esto, y entonces vas a pasar un tiempo en el vacío, mientras aprendemos, mientras las cosas. Necesitamos al Señor en nuestras vidas, y eso es bien interesante, porque más adelante vamos a ver que aún de que uno pueda tener una vida de confianza en Dios, a veces el tiempo, la dificultad, la adversidad como que van disminuyendo y van minando la confianza en Dios y el carácter, y eso lo vamos a ver en Moisés más adelante. Segundo, ellos debían ver sus fracasos, pero también Dios les dice: mira, también han tenido victorias. He estado con ustedes y han tenido victorias. A pesar de sus trágicos fracasos, Dios les dio victorias abundantes y triunfantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Edom, capítulo 2, versículo 4, Edom se opuso a que Israel pasara. También Moab, también Amón, los descendientes de Lot, que eran parientes de él, cuando Israel le pidió a ellos que iban a pasar por sus tierras, que no iban a tocar nada, que simple y sencillamente les dieran paso para que pudieran acortar el camino. Estas naciones no permitieron eso, pero Dios les dijo a ellos que no debían luchar por sus hermanos, porque estos eran medio parientes. Eso es bien interesante de parte de Dios, ¿no? Porque Dios realmente tiene en alta estima la familia, ¿verdad? Es decir, el hecho que sí te esté diciendo que no te está haciendo un favor, pero no te peleas con él porque es tu familia. Y tienes que respetar eso. Esas fueron las naciones que ellos evitaron, porque Dios les dijo que no lo hicieran, pero también hubo naciones que derrotaron. En el capítulo 3, versículo 1, está el rey de Og, y allí también el Señor frustró en el versículo 8 del capítulo 3 los planes de Balac, rey de los amorreos. No sé si ustedes se recuerdan de Balac. En el versículo 1 del capítulo 3 dice: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, el rey de Basán, para pelear, y ahí hubo una pelea, y Dios los respaldó y los hizo y derrotó a estos, a estos reyes. Y el versículo 8 dice que también dice: tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, hermano de 2 reyes amorreos. Entonces Dios dice: les evité conflictos, no quise que se metieran en ciertos conflictos, pero también sí les di fuerza y respaldo para vencer a sus enemigos, los conflictos con los que estaban ahí. Y Moisés les recuerda a ellos que la fidelidad de Dios, su provisión, su promesa, su protección, y que no importaba cuál había sido el obstáculo, cuando lloriqueaban, Dios siempre los escuchaba; cuando adoraban, Dios los honraba; cuando se desviaban, Dios los ayudaba. Eso es bien importante, porque Dios estaba en pacto con ellos, y Él respetaba ese pacto, a pesar de que muchas veces Israel no merecía que Dios lo respaldara. Y esa es una de las cosas que son las más extrañas en la época que nosotros vivimos hoy, porque la gracia precisamente es esa.
damos gracias a Dios por la gracia de Dios, porque Él siempre está ahí, está comprometido con nosotros, a pesar de la manera en que nosotros podamos estar fallando. Siempre Dios ha estado en todos los momentos de nuestras propias vidas. Así es que ella en ese momento, Dios se acuerda de los fracasos, dice, y deben acordarse de también las victorias. Y esto es bien importante, hermanos, porque la mayor parte de las cosas que recordamos son fracasos. Es lo que como que nos quedara más marcado, ¿no? Los triunfos o los momentos en que Dios fue fiel se nos olvidan, pero cuando ya tenemos la presión, el enemigo, hermanos, siempre va a querer meternos el fracaso en la cabeza. Miren, el diablo solo tiene una estrategia. La estrategia Dios la pone en 2 Corintios 2, donde dice que no le demos ventaja al diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y la palabra maquinaciones es una palabra interesante porque es en un solo camino. Maquinar es hacer algo lo mismo siempre, de la misma manera, de una manera constante. La palabra griega es esa. Pero la palabra, no solamente el tiempo de las maquinaciones, sino que la palabra denota que es algo que el diablo hace siempre en mi cabeza. La única estrategia que él va a usar siempre, y va a repetir siempre, y lo va a hacer siempre, porque es la única que se sabe, y la única que sabe hacer bien, es dominar mi cabeza, mi mente. Si domina mis pensamientos, si domina mi ser interior y mi mente, él puede hacer cualquier cosa. Y fíjense, y la manera en que lo hace es que lo hace la misma cosa, pero repetidamente e insistentemente. Ustedes pueden ver un ejemplo palpable en el Antiguo Testamento. Cuando David llega al campamento donde están Saúl y sus hermanos y están peleando con Goliat, cuando Goliat sale y dice que ¿dónde está el paladín de Israel?, David ve que todos los soldados huyen despavoridamente a esconderse, todos los soldados de Israel. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Pero lo que nosotros vemos es que en realidad ellos ya estaban dominados mentalmente. Porque ustedes pueden ver que la narración dice que Goliat salía en la mañana y en la tarde durante 40 días a decir lo mismo. En la mañana salía y le decía lo mismo, hacerle en la tarde Después de 40 días salía, ya había logrado que aún hasta Saúl lo hiciera. Ahora David llega y él no había estado en esas circunstancias. Pero creo que hay muchas cosas en nuestras mentes que son lógicos y problemas de todo tipo, gente que quiere suicidarse, y desde las teorías más pequeñas hasta las teorías más grandes que pueda haber en la cabeza, el enemigo siempre va a querer meternos el fracaso y no la victoria. Si va a hacernos la vida imposible. Ahora, hay una cosa bien importante que quiero decirles.
Y es que muchos de esos pensamientos y ataduras que nosotros tenemos no se logran curar vía medicamentos o vía psicología humana, aunque puede ayudar, pero la mayoría de esos elementos espirituales son ataduras que solo por la liberación espiritual de parte de Dios puede ser. Y el problema es que muchos de nosotros no estamos tan conscientes de que tenemos esas ataduras, porque se nos han metido tanto en la cabeza que ya las vemos normales y vemos que así son las cosas. Dios le recuerda a Moisés que tiene que ver hacia atrás para recordarle sus fracasos y recordarle sus victorias, pero ahora tienen que hacer también una mirada hacia adentro. Lo que viene a continuación es el momento en el que Dios va a decirles: ok, miren, tienen que recordar todos los principios que se les han dado. Y el pasaje clave que incluso hoy Israel utiliza está en el capítulo 6, el versículo, ¿cómo se llama? Versículo 1, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El versículo clave es el versículo 4. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Lo que Dios les está diciendo es que había que amar a Dios con todo, y la palabra de Dios debía ser central en el hogar. Era importantísimo para Israel entender que un hogar sin la palabra de Dios es un hogar vulnerable y con serios problemas. ¿Y qué era lo que realmente tenía que ver? Pues lo primero es que Dios tenía que hacerles ver con la primera ley, que era el Sinaí, cuando les habló y les dio la ley, ellos debían oír, escuchar, hablar. Los judíos tienen lo que se llama el Shema, porque la palabra oye, Israel, la palabra oye es Shema, que significa presta atención, presta oído. Y hoy ustedes van a ver que incluso en los hogares judíos, en las puertas hay incrustadas latitas o letras de la palabra, o en los dinteles. Incluso en el tiempo de Jesús, los fariseos y la gente hacían unas como banditas que las colgaban con los versículos bíblicos, con los versículos de la ley.
Entonces para Dios era bien importante que la palabra estuviera en los hogares y que esa palabra debía ser lo central del hogar, que debía tener el primer lugar. Ahora, miren, tener la palabra en la casa no tiene que ver con, ¿cómo le diría? Con ritos. O sea, no es, tener un devocional o como se usó antiguamente, un altar familiar. Es como llevar un cultito a su casa. Mucha gente cree que tener la palabra en el hogar es tener un culto en su casa, ¿sí? Pero para Israel y para Dios tener la palabra en el hogar no es tener un culto, es vivir de acuerdo a las normas de esa palabra en todas las dimensiones de las relaciones de la casa. No sé si me entienden eso. Yo no puedo decir que tengo un hogar con la palabra de Dios porque de 7 a 8 de la noche leo un proverbio y le digo a cada quien que diga algo y todo lo demás. Y llegamos un canto y llegamos un binario y después de eso ya cantamos y acabó. Y media vez termino eso, le grito a mi hijo que vaya a lavar los trastos, empiezo a insultar a medio mundo. No, el tener la palabra en el hogar, el Shema, tiene que ver con el uso práctico de poner por obra los principios para interactuar en todas las dinámicas de la familia, en la relación padres con hijos, en la relación esposos, en la relación entre hermanos, en la relación entre jefes y patronos, toda esa dimensión. A eso se refería amar a Dios sobre todas las cosas. Pero, por ejemplo, yo he conocido instituciones que dicen que son cristianas o evangélicas y ellas dicen que son evangélicas o porque tienen un título evangélico o porque tienen un rito evangélico, pero en todas las demás cosas, cuando se trata de la justicia laboral, de la justicia social, de todo eso, son más mercenarios y más paganos que cualquier otra persona, o peor que un inconverso. No es tener la palabra que un padre se ponga, vaya hijo, leamos los proverbios y después mire maltratando a su esposa o a su mamá y haciendo un montón de cosas o haciendo un montón de situaciones. La idea de Israel era tenían que oír y oír significaba obedecer. Esa primera ley está ahí. También la otra cosa es que esa palabra no solamente debía ser central, sino que también la segunda cosa era hacer la voluntad de Dios. Ustedes pueden ver en el versículo 23 del capítulo 6 de Deuteronomio, dice: y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Eso es bien importante, miren, porque en realidad en el texto hebreo la traducción sería: y nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró a nuestros padres. O sea, miren, Dios dice: yo te saqué de allá para hacer algo aquí. Dios nunca nos saca o nos hace algo de movilizarnos sin tener un propósito un propósito superior hacia donde quiere. Siempre tiene un propósito. Entonces ellos no solamente debían mirar adentro la ley de la palabra de Dios, sino que también tenían que ver la voluntad de Dios. Y la tercera cosa, si ustedes pueden ver en el versículo 12 del capítulo 10, dice en Deuteronomio 10:12: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
les repite, pero ahora les pone algo. Quiero hacerles una pregunta. Que andes en todos sus caminos, dice Dios a Israel, que ande en todos sus caminos. Hermanos, ¿qué significará andar en todos los caminos de Dios para un cristiano? ¿Cómo muestra un cristiano o cómo muestra un creyente, un hijo de Dios, que anda en todos los caminos de Dios? ¿Cuáles son todos los caminos de Dios? ¿Cuál creen ustedes que sean sus caminos? Entonces el hecho de ser integrado en distintos aspectos de la vida. Porque a veces uno puede decir, soy cristiano, pero le creen más al que por sus acciones dicen, que es verdaderamente cristiano. Y no solo es cristiano en la iglesia, sino que también en el trabajo, si va a otro lugar, si va al parque, si, o sea, lo que sea que haga, que sea integral en el hecho de caminar con Dios. Ajá. A ver, cuando alguien dice que él anda en los caminos de Dios, ¿qué entendemos por eso? Cuando decimos, no, mire, que hoy anda en los caminos de Dios, ¿qué entendemos por eso? Que anda bien, que agrada al Señor. Que anda bien, que agrada al Señor. Que Él está caminando como Dios quiere, lo que Dios quiere que haga. Que todo lo que a Él le agrade, que andamos nosotros, que colaborar, hacer el bien a todos, cumplir con lo que Él quiere de nosotros. Eso es andar con ¿Cómo encontramos los caminos de Dios? obedeciendo, caminando. Conociendo. La Biblia dice en Génesis que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué significará caminar con Dios? ¿Qué creen ustedes que dice que Enoc caminó con Dios? ¿Sí? Yo creo que quizás es el hecho de que en todo lo que no hacía ponía a Dios por delante. Es decir, en su día a día, digamos, no se me imagina, despertaba, alababa a Dios. Si él estaba alimentando a los animales, probablemente estaba agradeciendo a Dios por los animales que tenía. Si iba a comer, le estaba agradeciendo. Entonces es como caminaba en Dios porque con todo lo que hacía se acordaba de Dios. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué será caminar con Dios? Y también el hecho de preguntarle a Él qué quiere, cuál es su voluntad, y en base a lo que Él responde y lo que Él quiere, obrar. Ok. Entonces quiere decir que caminar con Dios es ir a donde Dios va, ¿o no? A donde Dios está. ¿Sí? Caminar con Dios significa también caminar al paso que Él va. Cuando caminan con Dios, ¿quién establece la pauta del caminar? Y a eso es lo que se refería a él. La idea es, miren, sean sensibles a donde Dios les muestre que vayan. Porque si son sensibles a donde Dios les muestra que vayan, van a estar caminando. Por eso es que, una vez más vuelvo a decir que ser un discípulo de Jesús es cercanía y movimiento. No es una otra cosa más que eso. Ser un seguidor de Jesús es tener cercanía con Él y movimiento. ¿Por qué? Porque si soy cercano a Dios, estoy oyéndolo, viéndolo, y el día que Dios se mueva, me voy a tener que mover yo también. Ahora, una de las cosas que deben entender es que Dios nunca está quieto, ¿sí? Que Dios siempre está en constante movimiento. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta, porque no queremos que nos saquen de lo que ya nos acostumbramos y de las cosas. Entonces, caminar con Dios es estar cercano a Él y movernos cuando Él dice que tenemos que movernos, hacer las cosas que Él dice. Ahora, la tercera mirada es una mirada hacia el futuro.
Moisés les dijo, miren, vean hacia atrás y recuerden los fracasos y las victorias. Miren hacia adentro, amen la palabra de Dios, obedézcanme y ámenme, caminen donde yo ando caminando, pero quiero que vean hacia el futuro, dice Moisés. Y la primera cosa que Moisés les dice a ellos es, miren, hoy van a entrar a la tierra ya, ¿sí? Es decir, Deuteronomio 28, si ustedes buscan Deuteronomio 28, Deuteronomio 28 es una de las profecías más asombrosas que se han registrado, porque predice toda la historia del pueblo judío, cómo va a ser, desde Egipto hasta que Cristo aparezca. El versículo 1 de Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Quiero llamarles la atención a una palabra que es bien importante, la palabra que dice ahí, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre prescribir y escribir? Prescribir un adelanto de algo. Yo creo que prescribir es casi como el doctor le prescribe algunas cosas, ¿no? Ajá. Una exhortación, una orden. Exactamente. Pero tiene que ver precisamente con salud. La idea de esta exhortación es una receta que Dios le está diciendo: si tomas esta medicina, te va a ir bien. De vos depende. No le dice te la escribo, porque si el médico le dice, ahí le escribo esta receta, le da la oportunidad, bueno, me la escribió, pero si dice le prescribo esto, es la idea de que tiene que tomársela si quiere mejorar. Entonces Dios, la ley, las cosas que les dijo, no son sugerencias, y tampoco son legalidades de Dios que quiere obligar a la gente a hacer lo que Él quiere que se haga, sino que lo que Él está tratando de hacer es darnos soluciones para tener salud en la vida espiritual y tener el éxito que Él quiere que tengamos. Y por eso le dice a Israel, si haces esto en el futuro te va a ir bien. Y por eso le dice, vas a entrar en la tierra y vas a verlo bien. Pero luego Dios también le dice, una vez que entres a la tierra, vas a disfrutarlo. O sea, ¿por qué? Porque Dios dice que les ha dado la tierra para que ellos la disfruten y que tengan, ¿cómo se llama? Perdón, permítanme. Van a disfrutar la tierra porque la obediencia, dice Dios, trae bendición. Y Dios dice, le promete a Israel bendiciones materiales en todas las áreas. Si ustedes leen en esos pasajes, en la ciudad, en la granja, en las frutas, en el ganado, entrando y saliendo, promete derrotar a sus enemigos y establecerlos en la tierra como un pueblo santo. Si ustedes ven el versículo 10, dicen, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán. La idea es, van a darse cuenta de que yo estoy con ustedes y ustedes están disfrutando todo esto. Pero luego Dios, a través de Moisés, les dice, pero si no obedecen,
y lo voy a sacar de la tierra. Y si ustedes leen, por ejemplo, ahí mismo en el versículo quiero ver, en Deuteronomio 28, vamos a ver, 28:45, dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová su Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Entonces Dios les dice, ahí de ustedes depende. Y hermano, eso la verdad es que sigue en práctica. Sin obediencia no hay bendición. Y muchas veces Dios dice, te voy a bendecir, pero también si no. A veces me preocupa a mí que veamos a un Dios que solo bendice, pero aquí estamos hablando de un Dios que maldice también. Un Dios que dice, te va a ir mal, me voy a poner en contra tuyo, te voy a acercar, te puedo quitar la promesa. Ahora, Dios no nos puede quitar a nosotros la salvación ni nada, porque no depende de nosotros, pero sí nos puede agriar la vida y sacarnos de muchas cosas que Él pudo habernos prometido. Y Dios dice, si te olvidas, te la voy a quitar. Y miren, eso es tan real, ¿verdad? Hay gente que ha progresado en su trabajo y ha hecho grandes cantidades de cosas y se le olvidó. ¿Y qué hace Dios? Se lo quita. ¿Por qué? ¿Sí? Yo creo que a veces es que nos olvidamos o separamos del hecho de que Dios sí es amor, pero que es justo, y que su justicia no es conforme a, o sea, no necesariamente me favorece a mí, es justo en el sentido que juzga el pecado, ¿verdad? Entonces creo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque claro, estamos tan bombardeados del amor de Dios que olvidamos justamente lo que nos dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el mismo Dios es en el Nuevo Testamento. Pero por eso, a veces separamos el amor de Dios de su justicia también. Y tengo un compañero pastor que se caracteriza por publicar todo lo que hace en redes. Y él es muy dado a la broma, chiste y a esto, aquello y lo otro. Y solo contando chiste y haciendo esto y demuestra que él está muy gozoso de todo eso. Y probablemente lo sea, no es que estoy cuestionando eso. Y puso hace poco unos cuadros de un Jesús riéndose con los niños, riéndose aquí, como que si está riéndose con en todas las ilustraciones de un Jesús contento, y creo que Jesús fue así, no dudo que fue así, pero no solo fue así. Es decir, ¿ustedes creen que Jesús no estaba bravo cuando le dio vuelta a todas las mesas en el templo, y que dice que agarró un látigo y lo hizo en 3 cuerdas? O sea, el que lo haya hecho 3 veces significa que iba a meter buenos cuentazos para que doliera, ¿no? No era solo así, sino que estaba. Sin embargo, lean ese pasaje. Sin embargo, es bien interesante que Jesús se enoja con la gente, pero los actos de violencia que se ven en realidad solo dice que le dio vuelta a las mesas, a las monedas y a todo, pero no tocó ni las aves ni a las personas. Fíjense, no dice que le dio vuelta a un vendedor o que lo agarró a patadas, no dice eso. Y eso es bien peculiar, porque eso se llama una ira con objetivo, una ira que demuestra contra qué está molesto realmente la persona. ¿Entiende? Jesús no solo fue cuando estuvo en frente de los sacerdotes y todos, cuando le pegaron, les preguntó: ¿por qué me pegas? O sea, ¿cuál es la causa por que estás pegando?
cargando. Y si bien es cierto que quedó callado y todo, pero nosotros vemos, y basta que nosotros veamos a Jesús que va a venir en Apocalipsis. Ese Jesús no es un Jesús ya sufriente, ese es un Jesús triunfante, que viene a poner las cosas en orden. Y eso es muy, muy importante que no perdamos de vista, porque hay mucha gente que nos encanta jugar con Dios, basados en que Dios es amor y que es la gracia, pero Dios tiene un límite. Miren, la Biblia refleja que el enojo de Dios es la obra extraña de Dios. Es decir, la Biblia demuestra que cuando Dios se enoja es una actitud extraña en Él. O sea, en el sentido que Dios no es un bravo todo el tiempo. Entonces es como aquellas personas que las vemos que son bien calmadas, que nunca responden, y de repente un día le colmaron la cosa y Dios dice, qué raro, qué extraño, no creí que esta persona. Entonces Dios es así. Pero cuando Dios mete mano, la mete bien, y le colmar su paciencia. Entonces, claro, Dios siempre tiene eso. Entonces, pero Dios dice, vas a entrar, vas a disfrutar, la vas a regar, te vas a sacar, y luego te la voy a dar otra vez. Porque al final Dios nos regresa a la tierra. Y esto todavía es escatológico, porque Israel todavía no tiene toda la tierra que Dios le prometió. Porque Dios le prometió desde, si ustedes van al mapa, donde está Egipto, hasta donde está el Líbano, hasta donde está Irak, Kuwait, todo eso le pertenece a Israel. Las luchas que vemos ahora de que el sionismo y que los palestinos estaban antes, mentira. Los palestinos, de hecho los palestinos, la palabra palestino viene de la palabra original los filisteos, porque eran los filistinos y eso son herederos. Entonces los palestinos siempre han sido descendientes de los filisteos, que fueron los enemigos acérrimos siempre de Israel. Entonces, cuando Dios establezca, en el tiempo de Salomón casi tuvo toda la tierra que Dios le había dado, pero Salomón la regó y se vino abajo todo. Pero hasta el momento, el momento en que Israel va a recibir nuevamente y recuperar todas sus tierras, cuando venga el Señor Jesús, y va a entregar toda la tierra que le prometió a Abraham. Por eso es que Israel es el centro del mover escatológico de Dios. Israel no es lo que es ahora. Lo que Dios le había prometido a Israel no es lo que él tiene ahora. Israel es el pedazo de tierra, es toda la franja, desde Egipto hasta arriba, el Líbano, Kuwait, Irak, Irán, todo eso. Y por eso hay esa lucha. Ahora, Israel va a recuperar la tierra. La recuperó porque se fueron exiliados, Babilonia y todo, y luego regresaron en los tiempos de Esdras, Nehemías, y después quedaron otra vez. Dios siempre cumple sus promesas, a pesar de que en un momento nos quite su bendición, pero siempre va porque siempre nos ama. Y al final, Moisés dice, y nunca olviden mirar hacia arriba siempre. Y aquí Moisés, para mí Moisés es una persona increíble, o sea, en todos los aspectos. Moisés es un modelo único. Recuerden que, fíjense, al momento en que está hablando ahorita, Moisés tiene 120 años. Se echó 40 años creyendo que era la mamá de Tarzán en Egipto. Se echó 40 años creyendo que no era nadie en el desierto. Y terminó 40 años sabiendo que era alguien en las manos de Dios. Son 120 años. Cuando vemos la muerte de Moisés, dice que sus ojos no se cansaron. Lo que el texto está diciendo es que Moisés no murió por enfermo o por debilidad, sino porque Dios le quitó la vida. O sea, Dios dijo que esto quite.
no vas a seguir. Y Moisés tiene muchas facetas. Una de las cosas que a mí siempre me entristece es el hecho de que después de 120 años de echarle ganas y de batallar y de luchar y de hacer un montón de cosas, por un arrebato de un enojo, Dios le dice: no vas a entrar a la tierra. Un solo error. Por bravo. Porque ustedes deben saber que Moisés, el reflejo de Moisés, que Moisés era un hombre bravo, aunque dice que era el hombre más manso, pero lo que está hablando ahí, el más manso, es porque él se controlaba. Pero cuando Moisés se descontrolaba, hacía barbaridades, empezando desde que primero fue asesino, porque en un arrebato de cólera mató a un egipcio, y de ahí empezaron un montón de cosas, ¿sí? Imagínense ustedes que Dios le escribe las leyes a Moisés en las tablas, y le da las tablas, y cuando baja del Sinaí encuentra a todo el pueblo desenfrenado, viviendo a Aarón, haciendo que lo han manipulado, y dice el texto que Moisés de bravo quebró las tablas. En ningún momento nosotros vemos en la Biblia que Dios le diga quebrar esas tablas. Yo creo que Moisés las tiró a Aarón, o sea, ¿quién se las quiso quebrar? Pero piensen en esto: quebró una evidencia escrita de la mano de Dios, porque esas tablas las había escrito Dios. Se podía ver como cuando pasa todo el incidente, Dios le dice a Moisés: sube otra vez, por favor, y corta unas tablas y escribe las leyes, porque las primeras las quebraste tú. O sea que las segundas tablas le puso de planas, iban a hacerlo a él por bravo. Y ese último arrebato fue de bravura. Y es que miren, es que si uno analiza el contexto, yo de plano, a mí me hubiera pasado. Fíjense, cuando él está ya al final, que va a entrar a la nueva generación, están en el mismo lugar donde fallaron la generación antigua, ¿sí? Toda esa generación antigua se murió, toda, excepto los 3 que les mencioné. Y luego llega la nueva generación y llegan al mismo lugar, y ustedes leen que hacen la misma queja de la generación antigua. No hay agua, nos vamos a morir de sed en este desierto, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué nos trajiste de aquí? No nos metiste en ninguna tierra prometida. Yo, siendo Moisés, habiendo lidiado con la generación y habiéndose muerto por eso, y encuentro que los nuevos jóvenes me vuelven a ir con la misma bayuncada, por Dios, que no, o sea, por eso que Moisés, cuando Dios le dice: mira, háblale a la roca y para darles agua, Moisés le dice: oigan ustedes rebeldes, y le pegan a la roca, porque que hubiera querido agarrar a cada cabezón de esos a pedrada. Y entonces Dios le dice: ahí ya la regaste. Y entonces yo creo que Dios le dice: si te metes así, con ese carácter a la tierra prometida, la vas a ir a regar, mejor que se acabó aquí ya, y ya no entramos, andás a otro, se te acabó todo, la cuota. ¿Por qué? Por el enojo. Y Dios le dice a él, y entonces ¿qué es lo que hace Moisés? Ya para el final, me encanta el viejito, porque es un viejito que al principio les dice, les hace un poema a la nueva generación, y en ese poema les dice: Dios va delante de ustedes, Dios camina a su lado, y Dios los tiene debajo de ustedes. Ese es el tema que él pone. O sea, Dios va encima. Si ustedes ven el versículo 27 del capítulo 33, dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos
Él echó delante de ti el enemigo. Eso, no sé si no les emociona ese versículo, a mí me emociona porque dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. O sea, arriba, pero aquí está abajo. Dios va debajo de nosotros y está allí. Y luego el viejito lo que hace es, les da una poesía, les habla en una manera poética y después canta, hace un cántico. No sé cómo sería la voz de Moisés, pero si ustedes miran en el versículo, ¿cómo se llama? El capítulo 31, el versículo 30, entonces dice 31:30, entonces habla Moisés a todos, a oídos de toda la congregación de Israel, palabras de este cántico hasta acabarlo. Y saben ustedes esto, este cántico que ustedes ven de Moisés aquí, ese cántico lo van a cantar los ancianos en Apocalipsis. O sea que no menospreciemos lo que hacemos como adoradores, porque en la eternidad, cuando los 144 y los ancianos dicen que cantan eso, cuando le dice a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, Moisés le dice a Dios, mira, yo sé que que la regué y todo eso, le dice, por favor, déjame entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, la respuesta de Dios es, no se hable más del asunto. Esta respuesta es bien yuca. Es como quien dice, Dios, cerrar la boca y ya no me toques ese tema. Pero hay dos cosas bien importantes. Ustedes recuerdan que Moisés le dijo a Dios que quería ver su gloria. Allá en Éxodo 34, 33, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no te la puedo enseñar porque te vas a morir si me ves completo, te morís. Lo que voy a hacer es, voy a pasar una parte de mi gloria para que la veas. Pero Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Luego Dios le dijo a Moisés, a Dios, déjame entrar en la tierra. Y Dios le dijo, no hablemos de eso, se acabó. Solo mirarla de lejos, allá está, ahí va a entrar tu gente y ahí va a estar. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va con sus discípulos al monte de la transfiguración y aparece Jesús transfigurado, ahí está Moisés y Elías. En ese momento Dios le respondió las dos oraciones, porque el texto dice que allí la transfiguración es que Dios estuvo en toda su gloria total. Y además están exactamente en el mismo monte donde Moisés estaba para entrar a la tierra, pero ahora está en la tierra. O sea que Dios al final lo dejó entrar, porque estuvo ahí en la tierra con él en la transfiguración. Hermanos, Dios podrá quizás tardarse, ¿verdad? Pero jamás, oigan esto, jamás va a rechazar a alguien que con un corazón genuino lo busca. Porque si hay una cosa que Dios ama es la sinceridad. Lo genuino, lo fantasioso y lo fingido a Dios no le gusta. Y Dios fue bueno al final con Moisés. Eso es bien interesante porque, para terminar, en la película Gladiador, esa escena es una escena en la que más me gusta, cuando está César hablando con Maximus, el gladiador, y le dice, Maximus, voy a morir y necesito que haya alguien que se encargue del imperio. Entonces le termina diciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hablará el mundo de mi nombre en los años venideros? Le dice. Esa era la gran carga que tenía.
¿Cómo habló Dios de Moisés como un hombre que jamás se levantó? ¿Cómo irá a hablar Dios de nosotros? ¿Qué podrá decir? El problema es que estamos más preocupados por lo que dicen otras personas que lo que diga Dios de nosotros. Y realmente lo más importante es lo que Dios dice y va a decir de nosotros. Él fue mi maestro, fue nuestro maestro, tutor, mentor, pastor amado, doctor Emilio Antonio Núñez. Él ya murió. En una oportunidad me dijo el doctor Núñez: a medida que envejezco me preocupo menos por lo que la gente piense de mí y más por lo que Dios piensa de mí, porque espero estar con Dios mucho más tiempo en mi existencia. Hermanos, ¿con quién va a pasar más tiempo usted? No va a ser con sus hijos, ni con su esposo, ni con su jefe. Con quien vamos a pasar más tiempo va a ser con Dios. Y si nuestra vida la regamos y Dios no nos importa como debería importarnos, ¿cómo piensa pasar esa existencia con Dios? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a existir para Dios. Acuérdese, dice Deuteronomio. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a confiar en ti. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Bueno, hermanos, gracias por estar en este culto femenil. Bueno, hermanas, porque son fieles, les bendigo. Que aprendan todos esos que están oyendo ahí.